Es un placer estar hoy en este momento con ustedes y compartir el espacio en este curso intensivo de conservación de cepas de utilidad en bacteriología y en micología, en especial para hablar sobre colecciones biológicas y patentes. Agradezco de antemano con mucho cariño la invitación a participar en este curso y poder compartir un área que para mí es apasionante, que es precisamente el área de propiedad intelectual. El área de propiedad intelectual tiene que ver no solamente con la investigación técnico-científica, con la utilidad de la misma y con el reconocimiento a los autores e inventores, sino que tiene un profundo contenido social y un profundo componente en la posibilidad de acercar la investigación a la sociedad. Profundizaremos en cada uno de los temas a lo largo de esta presentación. Como les platicaba hace un momento, hablaremos de la importancia que tienen las colecciones biológicas y las patentes, pero fundamentalmente el alcance de la protección a la propiedad intelectual en estos importantes temas. En especial, tocaremos el área biológica, que es la que comprende a la bacteriología y la micología. En un principio, esta plática tocará los siguientes puntos. Una introducción a lo que es la propiedad intelectual, que es un área de conocimiento fundamental hoy día, una serie de definiciones que tienen que ver con esta importante área, las diferentes figuras que tenemos que pueden tener un alcance en la protección a la propiedad intelectual. Hablaremos de la propiedad intelectual en general en el área biológica, puesto que se presenta una controversia importante cuando hablamos de la patentabilidad de variedades vegetales o de situaciones que tienen que ver con la vida, como son precisamente las bacterias o los virus. Sé de la controversia que hay al respecto de vida o muerte, pero por lo pronto, bueno, pues que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con una interacción biológica. Por lo tanto, pues hablaremos de la importancia de la propiedad intelectual en el área biológica. Hablaremos de los diferentes tipos de patentes que se presentan en el área biológica y evidentemente hablaremos de la importancia que tienen las colecciones biológicas, sobre todo de microorganismos y de algunos otros entes microbiológicos en la propiedad intelectual. De antemano, deben de saber que estas colecciones biológicas que han proliferado a lo largo del mundo en los últimos años son consecuencia de las patentes. Muchas de estas colecciones biológicas que hoy día ustedes utilizan en la investigación técnico-científica no existirían si no existiera el sistema de protección a la propiedad intelectual, que son precisamente las patentes. La propiedad intelectual es una importante área que fundamentalmente ha sido explotada por el área legal, por abogados, especialistas en derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual tiene que ver precisamente con eso, con el concepto de propiedad. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de la propiedad de un carro, la propiedad de una casa, pues hablamos precisamente de propiedad de cosas intangibles. Sin embargo, a la propiedad intelectual también le llamamos los derechos de propiedad no tangible o propiedad intangible. ¿Qué significa? Que si ustedes descubren un nuevo procedimiento para mejorar la obtención de un producto a través de la biotecnología, utilizando una bacteria, pues lo más correcto es que ustedes realicen una descripción de este invento, de este descubrimiento. Pero esa descripción debe de estar en un soporte físico, es decir, en un documento posiblemente electrónico o manual, pero debe de ser escrito, con lo cual tiene un soporte físico.
Sin embargo, ese soporte físico no refleja el valor de una invención. Por ejemplo, si ustedes escriben un artículo técnico-científico donde describen la fabricación del vino a través de una cepa mejorada, etcétera, y etcétera, pues evidentemente lo que cuesta el papel, la tinta y la impresión no reflejan el valor real del conocimiento contenido en esta invención. Entonces, la propiedad intelectual tiene el problema grave de poder determinar precisamente el valor de una propiedad a partir de una situación que es no tangible. Entonces se vuelve una situación complicada, pero empecemos a tratar de entender este aspecto de la propiedad intelectual. Como bien lo hablamos, hablaremos de diferentes entes biológicos que tienen una participación en la naturaleza de tal o cual forma y esto lo representaremos como un árbol. Tengan en cuenta que posiblemente la propiedad intelectual entonces fuera como un árbol. Los árboles tienen evidentemente raíces. Pues la propiedad intelectual tiene dos raíces muy fuertes. Una de ellas es los derechos morales. Los derechos morales tienen que ver precisamente con la capacidad que tiene un investigador de plasmar su nombre en la creación que ha realizado. Por ejemplo, cuando ustedes escriben un artículo técnico científico sobre cualquier aplicación que tiene que ver con microbiología, pues entonces plasman el nombre del primer autor, que es posiblemente el alumno que esté realizando la investigación, y al final colocamos el nombre del investigador principal. Esto asegura entonces los derechos morales, es decir, el reconocimiento de el autor de esa actividad de investigación. Por otro lado, es evidente que en una investigación técnico-científica, el investigador tiene la capacidad de recibir un beneficio económico asociado a su investigación. A ese beneficio económico le llamamos derechos patrimoniales. Ahora bien, en la parte de arriba del árbol tenemos dos ramas principales. Una de esas ramas principales se llama derechos de autor. El derecho de autor confiere protección y reconocimiento a los autores que realizan una obra que tiene una cierta carga de actividad artística, de actividad creativa, y entonces, pues se protegen las canciones, se protege la fotografía, se protege algún diseño arquitectónico, se protege la escultura, pero también se considera que la investigación técnico-científica descrita en un artículo científico corresponde al derecho de autor. Entonces, cuando un investigador escribe un artículo, pues evidentemente está refrendando su derecho moral, puesto que el artículo tendrá su nombre escrito, pero también en algún momento tendrá que considerar la existencia de derechos patrimoniales asociados a ese artículo. Por otro lado, la propiedad industrial tiene que ver con la aplicación en el comercio, en la industria, con hacer llegar a la sociedad esta investigación de una manera tal o cual y que produce beneficios para quien invierte en esta actividad. Entonces, la segunda rama que tiene que ver con la propiedad intelectual es la propiedad industrial. Entonces, en resumen, yo tengo que la propiedad intelectual es como si fuera un árbol con dos grandes ramas, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, perdón, dos raíces y dos ramas que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Ahora bien, entonces, es importante establecer una serie de definiciones acerca de esta área. Primero, la propiedad intelectual tiene que ver con la protección de las creaciones y, obviamente, con los beneficios en cuanto a derechos morales y derechos patrimoniales de los inventores. La propiedad intelectual en el mundo está contenida en una serie de acuerdos que son administrados por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, OMPI, o WIPO en inglés, World Intellectual Property Organization, la cual, mediante una serie de acuerdos y tratados a los cuales México pertenece, se establecen las reglas generales de la propiedad intelectual. Cabe aclarar que la OMPI depende precisamente de la ONU. A continuación, les mostraré la página web de la OMPI para que ustedes puedan, de alguna manera, observar de qué se trata su contenido. Bien, en su buscador ustedes pueden escribir simplemente OMPI y aparece la liga a la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como les comentaba anteriormente, WIPO en inglés. Evidentemente, esta vez entraremos en español y esta es una página que contiene precisamente las diferentes reglas que existen en materia de propiedad intelectual y a las cuales México pertenece. Me gustaría hacer una búsqueda rápidamente, recomendándoles que busquen DL101, que es un curso que tiene la Academia de la OMPI, que es precisamente un curso general de propiedad intelectual que ustedes pueden tomar online de manera gratuita y profundizar en los contenidos que tenemos con respecto a la propiedad intelectual. Si regresamos de nuevo a la página principal de la OMPI y en el apartado de servicios, podemos encontrar que hay uno de los puntos importantes, que es el Sistema Internacional de Depósito de Microorganismos, que está regido por el Tratado de Budapest. Esto nos señala precisamente la importancia que tiene el depósito de microorganismos en precisamente una organización tan importante como es la OMPI. Si nos vamos al área de recursos, encontramos PatentScope, que es una base de datos para la búsqueda de patentes. No debemos olvidar que las patentes son documentos técnicos científicos. Ahondaremos en ello un poco más tarde. Por el momento, sí quería que conocieran que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene una serie de recursos que tienen que ver precisamente con el trabajo de los investigadores y que puede resultar importante que ustedes lo conozcan de alguna manera. Regresando a la diapositiva que teníamos hace un momento, pues se habla de que la OMPI mantiene una política de respeto a las políticas regionales de cada uno de los países y entonces cada país perteneciente a la OMPI, si bien asume algunas de las reglas generales, existe algo fundamental que es la regionalidad. Así, por ejemplo, algunos países deciden respetar la protección de entidades biológicas, mientras que otros la van a limitar a ciertas características específicas. Por ejemplo, en el área farmacéutica existen las patentes de segundo uso que no son aceptadas en las legislaciones de todos los países. O también es importante señalar que cuando un investigador solicita una patente, puede hacer que esa patente sea reconocida en cualquiera de los países que han firmado acuerdos con la OMPI. A este sistema se le conoce como sistema PCT o Patent Cooperation Treatment. Este acuerdo me permite que una solicitud de patente en México pueda ser reconocida en cualquiera de los países firmantes del acuerdo PCT, que son cerca de 142 países. Cabe señalar que cada país realizará, en función a sus políticas regionales, un análisis de la solicitud de patente. ¿Qué significa esto? Que entonces una patente que es solicitada en Europa puede tener un alcance de protección diferente a la patente equivalente en México. México, cabe decirlo, es uno de los países que ha otorgado la mayor protección a la propiedad intelectual posible.
Por lo tanto, pues no siempre es factible encontrar un producto genérico en México cuando en Europa ya existe, incluso para productos farmacéuticos que provienen o que tienen que ver con un componente importante de variedades biológicas. La OMPI y la mayoría de los países mantienen un acuerdo de no patentabilidad de variedades biológicas tal y como aparecen en la naturaleza. Es decir, si ustedes tienen una variedad biológica, por ejemplo, una planta medicinal que aporta algún elemento que es utilizado en la medicina tradicional, pero esa planta es tomada de la tierra de manera tal cual, no es posible obtener una patente sobre la planta. ¿Por qué? Porque no tiene una modificación. Es algo que existe en la naturaleza. Una broma muy importante, si ustedes quieren patentar a su perro, pues tampoco pueden. ¿Por qué? Porque es un animal que no ha tenido una modificación en su genética. Para poder obtener una patente de una variedad biológica es necesario que exista la manipulación genética, pero que además no se presente una mutación de manera espontánea. Ahora bien, hablábamos de que la propiedad intelectual es como un árbol con dos ramas, en este caso las ramas están invertidas, es decir, del lado izquierdo ha quedado los derechos de propiedad intelectual, como se le conoce en algunos países, o derechos de autor, como se le conoce en nuestro país. Y entonces, dentro del capítulo de derechos de autor, encontramos las obras literarias y científicas, las obras musicales, las obras artísticas, fotográficas o cinematográficas. Mientras que del otro lado, en la otra rama de la propiedad industrial, encontramos la protección a las invenciones, tales como las patentes. Las patentes, entonces, son documentos técnicos científicos que tienen una serie de requisitos para ser otorgados. Al igual que como cuando ustedes publican un artículo, existe el requisito de cierta originalidad y novedad, para el otorgamiento de una patente existe el requisito fundamental de que la patente tiene que cumplir con un requisito de novedad absoluta. Es decir, que aquella solicitud que tiene que ver con una patente no puede haber sido publicada en ningún otro medio anterior. ¿Qué significa esto? Significa que un investigador que descubre que alguna bacteria tiene una utilidad importante, por ejemplo, en la síntesis para la obtención de un anticuerpo monoclonal, quiero que se den cuenta de que esto es una situación muy importante. Tiene dos opciones. O bien, escribir un artículo técnico-científico y acogerse al derecho de autor, o escribir una patente. Si el autor decide escribir un artículo técnico-científico, entonces, de manera implícita, está renunciando a los derechos patrimoniales por la explotación de esa invención. ¿Qué significa? Que al escribir un artículo técnico-científico, el conocimiento pues pasa a ser propiedad de la humanidad, lo cual suena muy bien, suena a que es el objetivo de la investigación técnico-científica. Sin embargo, esto no garantiza que se recupere el dinero que se invirtió para la generación de ese artículo técnico-científico. En un país como los países latinoamericanos en los cuales vivimos, pues es cuestionable que la investigación técnico-científica no se reserve los derechos de explotación comercial en favor de los investigadores, en favor de la universidad, del instituto o de la misma nación que está haciendo la investigación. Puede ser cuestionable. Por otro lado, si el investigador decide solicitar una patente, se escribe una patente que tiene un contenido específico, similar a un artículo técnico científico, y entonces se cumple el requisito de novedad y se solicita la patente. Una vez solicitada la patente, puedo entonces escribir el artículo técnico científico, la tesis o la comunicación en algún congreso.
Es importante entonces señalar que para efectos prácticos recomendamos que cuando una investigación tenga una aplicación comercial importante, pues deberá de ser primero solicitado la patente y después publicado el artículo. Esto me lleva a una pregunta fundamental. Entonces, si las patentes son documentos técnicos científicos también y los artículos existen, ¿dónde está la investigación técnico-científica? ¿En bases de datos de patentes o en artículos técnicos científicos? La respuesta podrá ser la siguiente. El presupuesto dedicado a la investigación científica por instituciones públicas, por ejemplo, universidades, institutos de investigación, etcétera, es de un tamaño. Estos institutos públicos generalmente publican artículos. Por otro lado, existe la investigación financiada de manera privada por empresas. ¿De qué tamaño es la inversión privada comparada con la inversión pública en investigación? La diferencia es abismal. Es decir, existe mucho más dinero en el área privada. Las empresas no publican artículos técnicos científicos si no han solicitado primero la patente. Por lo tanto, existe 4 veces más información en bases de datos de patentes que en bases de datos de artículos técnicos científicos. Sé que es una aseveración importante y entonces la pregunta podría ser, ¿y cuáles son las bases de datos de patentes? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto la página de la World Intellectual Property Organization, o WIPO, y habíamos visto que existe PatentScope, que es el buscador de patentes de la WIPO? Entonces, pongamos simplemente la palabra bacteria y veamos cuántos resultados me arroja. Pues me ha dicho que hay 247.305 documentos de patente que corresponden a bacterias. Creo que es un número importante. Por otro lado, puedo buscar en otra base de datos. Voy a permitirme abrir una nueva ventana y ahora pondré USPTO, United States Patent and Trademark Office. .gov, government en inglés, y con esto he entrado a la página de la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas. En el primer apartado tengo entonces, en la primera línea, tengo patentes. La segunda columna tengo búsqueda de patentes, Search for Patents. Aquí me da a escoger varias bases de datos. Busquemos Public Search. En Public Search puedo poner, arrancar una búsqueda, Start Search. Me aparece el motor de búsqueda de la Oficina Norteamericana de Patentes. Aquí coloco la palabra bacteria nuevamente. Y entonces me aparecen 349.370 resultados. Nos damos cuenta entonces de la riqueza de esta base de datos. Aquí abajo aparecen precisamente en la segunda columna las patentes encontradas. Y, por ejemplo, aparece esto, que no es una patente. Estoy marcando una solicitud de patente. Es decir, es una patente que tiene que ser analizada en cuanto a su novedad, altura inventiva y aplicación industrial para poder ser otorgada con algunas limitaciones. Ustedes pensarán que el trabajo de propiedad intelectual y específicamente de patentes tiene poco que ver con la investigación científica. Sin embargo,
quisiera pedirles durante un segundo que reflexionen y me digan cuál es el nombre del científico más conocido en la historia de la humanidad. Sí, yo sé que Newton es muy importante, yo sé que Aristóteles es muy importante, que Arrhenius es muy importante, pero la humanidad reconoce fundamentalmente a Albert Einstein. Pues Albert Einstein nunca trabajó como investigador en una universidad o algún instituto de investigación. Sin embargo, él tenía que trabajar. Era demasiado creativo y cuestionaba demasiado los preceptos de la ciencia para poder trabajar en algo así. No encajaba en los colegios académicos. Por lo tanto, Albert Einstein trabajó como analista de patentes en la Oficina Suiza de Patentes. Desde su escritorio de la Oficina Suiza de Patentes, él tuvo la libertad, la creatividad técnico-científica para escribir la teoría de la relatividad. Luego entonces nuestro mejor ejemplo de científico fue un analista de patentes en la humanidad. Muy bien, pues entonces tenemos aquí un número de identificación de la patente. Algo fundamental es que cuando ustedes citan una patente, es muy común que esa patente sea citada solo por el número. Si ustedes son especialistas en patentes, simplemente con que vean US, saben que es una patente norteamericana, por lo tanto la encontrarán en la base norteamericana. Y al ver los números nos damos cuenta de si es una solicitud o una patente aprobada. En este caso se trata de una solicitud de patente. Aparece el application number, que es el número de aplicación, y el día de publicación. El día de publicación de las solicitudes de patente en Estados Unidos siempre será jueves. El día de otorgamiento siempre será martes. Las bases de datos de patentes son terriblemente sistemáticas, lo que facilita la capacidad de buscar. Viene un abstract, un background de la invención y la parte complicada, bueno, la descripción, y la parte complicada, que es cuando empezamos a tener preocupación, es cuando analizamos un capítulo que se llama Claims. En Claims ustedes encontrarán precisamente la parte fundamental que está protegiendo la patente. Muy bien, entonces llevamos dos bases de datos, Patent Scope y USPTO. Pero veamos una más, veamos una base de datos más. Y para eso, nuevamente en el buscador, colocaremos, ahora vamos a utilizar LatiPat, base de datos de LatiPat, que es la base de datos de patentes en español. Es decir, aquí se encuentran contenidas las patentes de México, Argentina, Colombia, Perú, todos los países de habla hispana, incluido obviamente España y Portugal. Entonces, en Latipad, que es esta base de datos que está aquí, pues yo puedo hacer una búsqueda. Obviamente contiene las patentes de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de EPO y de CEPEM, que es una de las oficinas importantes de la Oficina Europea de Patentes y Marcas. Entonces, acceso a la TIPAD, damos aquí, y aquí encontramos precisamente un motor de búsqueda donde vamos a poner nuevamente bacteria, y a todas las solicitudes y patentes que había sumado yo anteriormente, pues habrá que sumar 2.123 documentos de patentes.
Hay una base también de datos mexicana que se llama SIGA. Otra de las bases de datos fundamentales que tenemos que conocer es SpaceNet. SpaceNet, búsqueda de patentes, es la base europea de patentes, y aquí me dice Quick Access, es Advanced Search. Y en búsqueda de patentes me permite dos términos, nuevamente ponemos bacteria, y tenemos 27.287 resultados. Se dan cuenta entonces que sumada la cantidad de resultados que tenemos en estas bases de datos que he presentado, pues tenemos una cantidad de información importante y fundamental para la investigación técnico-científica. Sin embargo, las patentes no son la única forma de proteger una investigación técnico-científica. Por ejemplo, si ustedes descubrieran una asa microbiológica que sirve para el sembrado de bacterias y esa asa microbiológica es diferente en su diseño a una asa bacteriológica de las que normalmente conocemos, ¿podríamos solicitar una patente? Posiblemente difícilmente, porque no cumpliríamos con el requisito de novedad, por lo menos de novedad mundial. Entonces, cuando se trata de una modificación pequeña en la forma de algún dispositivo, por ejemplo, un envase que me permite cultivar bacterias, por ejemplo, un nuevo diseño de una botella para cultivo de bacterias, pues entonces puedo hacer una protección mediante un modelo de utilidad. El modelo de utilidad es una protección que también en Europa se le conoce como pequeñas patentes, que me va a servir también para proteger las invenciones que tienen que ver más con un cambio de disposición de algún instrumento. Los diseños industriales protegen precisamente, como su nombre lo dice, un diseño que se plasma en dos dimensiones y que también va a estar relacionado con la investigación o con la técnica que estoy desarrollando. Existen, por otro lado, las marcas comerciales que están asociadas a los productos comerciales, los esquemas de trazados de circuitos electrónicos que también protegen alguna figura. No me aparecen en la diapositiva, pero existen también las denominaciones de origen. Esto se explica simplemente con la palabra tequila. Y también existen los secretos industriales. Ustedes pueden proteger mediante patente la generalidad de la invención, pero la particularidad se protegerá bajo secreto industrial. Si no existieran las patentes, la mayoría de las invenciones se protegerían bajo secreto industrial, con lo cual no habría avance científico-tecnológico. Luego entonces, la generación de patentes está vinculada con el avance científico-tecnológico. Tenemos entonces que los sistemas de patentes y en general los sistemas de protección de la propiedad intelectual tienen un componente fundamentalmente controversial. Es decir, en muchos países, por ejemplo, Brasil, la India o China, las patentes se miran, digamos, con cuidado, algunas veces mal. ¿Por qué? Porque se habla de una excesiva protección o de una protección importante para los productos. Luego entonces se limitan. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, incluso nuestro país, las patentes han recibido un fomento importante. ¿Por qué? Porque permiten la investigación técnico-científica. Algunas patentes son muy controversiales, por ejemplo, las patentes de segundo uso, las patentes que tienen que ver con la modificación genética de variedades vegetales. Cabe aclarar que una persona que modifique una variedad vegetal de una manera importante y que obtenga esa variedad vegetal sin modificación genética, puede obtener un certificado de obtentor de variedad vegetal. No es una protección que se solicite o que esté contenida directamente en la propiedad intelectual, pero que, perdón, propiedad industrial, pero que corresponde a la propiedad intelectual y entonces está regida en México y me permite tener un registro de mi variedad vegetal y utilizarla pues de una manera importante. Ahora bien, es claro que la propiedad intelectual y que las patentes están vinculadas con la actividad inventiva, con la capacidad productiva y evidentemente con la actividad
de obtención de productos a partir de la microbiología, de la bacteriología o de cualquier línea celular incluso. Las patentes, tal y como hemos visto hasta ahora, pues pueden también ser una importante fuente de inspiración y fuente de información técnico-científica. Evidentemente, siempre se van a reconocer los derechos morales y patrimoniales de los investigadores que participan en la generación de una patente. Ahora bien, en el área biológica tenemos patentes de proceso fundamentalmente, es decir, existen procesos que van a quedar protegidos. Si dentro de esos procesos participan entidades microbiológicas, pues evidentemente quedarán protegidos dentro del capítulo reivindicatorio. Existen también patentes de producto, es decir, donde se protege un producto que se obtiene pues de una actividad cualquiera y entonces también la patente de producto puede contener algún ente microbiológico y quedará protegido en el capítulo reivindicatorio. Es posible también proteger secuencias de proteínas, es decir, la cadena proteínica que se obtiene de una fabricación mediante la utilización de microorganismos, pues también puede quedar protegida. Se pueden proteger también, evidentemente, las líneas celulares. Por ejemplo, si tenemos una línea celular vegetal humanizada, pues entonces es posible obtener una patente de esa línea celular y de la utilización del mismo. Productos donde interfieren los entes biológicos, tal como ya lo habíamos dicho, pues también existen. Por otro lado, las patentes más controversiales en el mundo hasta ahora han sido las patentes de segundo uso. No olvidemos el caso del famoso Viagra. ¿Qué fue lo que sucedió? Pfizer desarrolló una molécula por computadora que actuaba sobre el músculo cardíaco. Con el tiempo se descubrió que esta molécula pues no relajaba de manera eficiente el músculo cardíaco, pero tenía un segundo uso no esperado y que fue reportado por los pacientes. Este segundo uso pues tenía que ver precisamente con la funcionalidad sexual de los varones. Evidentemente, pues se desarrolló una investigación científica importante para poder determinar por qué estaba sucediendo esto. Y se encontró, entre otras situaciones, que la molécula de Viagra lo que hacía era relajar el músculo liso, pero de la base de pene. Antiguamente se pensaba que el problema era mental. Con el descubrimiento de este mecanismo de acción, se dan cuenta que efectivamente es mental porque es un mecanismo de supresión. Es decir, el cerebro envía una señal que dice, no, en este momento estás en conferencia, estás en clase, estás trabajando y se cierra la válvula, que evidentemente mantiene al pene irrigado. La molécula de Viagra lo que hace es lubricar precisamente esa válvula para que se abra en el momento preciso, es decir, cuando se tiene eh, la situación amorosa apropiada. Este caso es importante porque nos muestra la importancia de las patentes. En este caso, la patente de segundo uso de Viagra modificó literalmente el mundo, modificó la forma en que se veían las enfermedades de carácter sexual y también fue una controversia fuerte en las patentes de segundo uso. A partir de ello, varias patentes de segundo uso han sido muy importantes, han sido peleadas. Antiguamente estaban no prohibidas, porque es decir, no se sabía su existencia, tampoco estaban permitidas, por lo tanto, existían. Hoy día la ley mexicana, por ejemplo, permite, no solamente permite, sino que fomenta la patentabilidad de segundos usos. Es importante, ¿por qué? Porque si ustedes utilizan una bacteria para una aplicación industrial específica y después esa bacteria tuviera una aplicación diferente, podrían solicitar entonces una patente de segundo uso. Este conglomerado de patentes que tienen que ver con la actividad biológica, evidentemente, tiene que ver, pues,
con la actividad de alguna bacteria o de algún microorganismo. Entonces, surge el tema que ya habíamos visto de que para la OMPI es fundamental la patentabilidad y la relación que se tiene con las colecciones biológicas. Como lo habíamos comentado, esto surge a través de un tratado internacional administrado por la OMPI en 1977, que es el Tratado de Budapest, el cual considera precisamente que la descripción por la vía escrita de un microorganismo no es suficiente para poder tener a ese microorganismo. Es decir, si yo leo la secuencia de ADN de un microorganismo que es útil de alguna manera, tengo esa secuencia, no puedo reproducir el microorganismo simplemente. Bueno, es más, tengo la descripción correcta del microorganismo, su forma de crecimiento, su forma de reproducción, etcétera, todo por escrito. No puedo fácilmente reproducir ese microorganismo. Yo necesito esa fuente microbiana para poderlo reproducir necesariamente. Lo contrario sería jugar a Dios. Entonces, es por ello que surge la necesidad de que cuando un microorganismo está asociado a un documento técnico-científico como es una patente, pues de que exista un depósito o se realice el depósito de dicho microorganismo. Este depósito evita la duplicidad en el manejo de las cepas y facilita precisamente el manejo de estos microorganismos. El depósito de microorganismos ante una autoridad que debe de ser una autoridad internacional, misma que puede ser pública o privada. Es decir, cualquier entidad que cumpla con los requisitos de conservación de las cepas microbianas que recibe puede tener una certificación ante la OMPI para recibir cepas, siendo una situación económicamente pues importante. Entonces, estas instituciones se especializan, está en castellano, la recogida, es decir, la recolección de la cepa, el almacenamiento del material biológico, pero además, dentro del Tratado de Budapest existe la muy importante, creo yo, situación de que estas cepas se ponen a disposición de la comunidad científica para investigación. Esto es particularmente importante y común en el ambiente de la propiedad intelectual. Significa que una patente no tiene efectos para la investigación científica, por lo tanto, se puede utilizar la patente libremente cuando se utiliza para términos de investigación científica. El depósito se realiza y a partir de que se realiza, la cepa se mantiene por 30 años, a menos que sea solicitada porque es una cepa productiva, porque se utiliza en el comercio o en la investigación, y entonces se mantiene por 3 años más. Si vuelve a ser solicitada, por 3 años más, y así. O sea, hay cepas que pueden tener la antigüedad que ustedes deseen. Algunos ejemplos, por ejemplo, la colección alemana de microorganismos alberga cerca de 35.000 cultivos, desde arqueas, bacterias, ADN genómico, bacteriófagos, hongos, levaduras, ciclos de células vegetales, virus vegetales, cultivos de células animales y humanas, que evidentemente están a disposición de los científicos de todo el mundo, pero que también están evidentemente vinculadas con al menos una patente. Claro, una cepa puede tener muchas patentes asociadas. Ese crecimiento de patentes y de la investigación en biología y en microbiología, como en biotecnología, hacen que cada día tengamos más actividad en los diferentes centros de depósito. En México, el INIFAP está autorizado como centro de depósito. Esto sería todo lo que tendría que platicarles este día y bueno, me gustaría poder interactuar con ustedes más adelante para poder tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas, muchas gracias.